mes comienzan las seccionales en un país que se había puesto en pausa por el Mundial. Ha terminado el tiempo de las primarias. Todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos, pero ya más o menos uno pues empieza a mirarlo por ahí. eh, Empiezan a surgir los nombres, a afianzarse nombres que ya se sabía que lo harían, pero que bueno, eh, ahora lo anuncian o lo formalizan. eh, y, y a ver, de ellos hablamos. Un segundo, estoy tratando de descargar este video también. Ok, la alcaldía de Guayaquil es una de las grandes joyas de la corona. La alcaldía de Guayaquil es la joya de la corona. No significa que es el más importante ni que es lo más relevante. Significa que la política le está dando una prioridad a Guayaquil. Es una plaza abierta en disputa importante. Para el gobierno, yo creo que es la plaza más importante. Y a diferencia de Quito, donde el gobierno escogió a una candidata de peso, peso ligero, Giovanna Ovidia, cuyo nombre muchos de ustedes están aprendiendo todavía, en Guayaquil el gobierno ha decidido ir con uno de sus nombres pesos pesados, ¿no? Son uno de sus nombres más relevantes. Estoy hablando de Nils Olsen, hasta hace poco presidente de la Asamblea Nacional. Va a la alcaldía, va a la prefectura, creo que eso es parte del juego. Él lo explicaba así. ¿Alcaldía de Guayaquil o Prefectura del Guayas? Me lo están preguntando todas las semanas en la calle, en el trabajo, y ustedes por acá también me lo están dejando en los comentarios. Y no había respondido porque una decisión así no se toma a la ligera. Ya lo conversé con Romina, mi esposa, lo pensé mucho caminando y recorriendo las calles de Guayaquil, y la respuesta es que sí, seré candidato a la alcaldía de Guayaquil. Guayaquil es la ciudad donde nací, donde crecí, donde están creciendo mis hijos, y mirando para atrás desde que decidí servirle al país, siempre fue esta ciudad la que me dio el impulso y a la que le debo absolutamente todo. Hemos venido haciendo cambios significativos desde diferentes frentes y ustedes me han acompañado en cada uno de ellos. Ahora el desafío es mucho más grande porque, como siempre lo he dicho, para poder hacer una transformación significativa hay que ocupar los espacios que duelen, esos espacios que están abandonados, y animarse con toda la convicción y responsabilidad a cambiar las cosas. Ustedes ya me conocen. Saben que cuando acepto un desafío me meto de cabeza y lo entrego absolutamente todo. Y esta, por supuesto, no será la excepción. Sé de lo que soy capaz. Y pensar que tenemos la oportunidad de devolverle a Guayaquil el lugar que merece, ponerla a la altura del mundo y construir una ciudad de la que por fin todos nos sintamos orgullosos. Y estoy convencido de que el momento es ahora. Así que después de contarles todo esto, quiero hacerles yo una pregunta. ¿Me acompañan? Bien, anuncia su candidatura a la alcaldía de Guayaquil, Nils Olsen. ¿Es el favorito? No, no es el favorito. No, no arranca como el favorito. Seguramente arrancará en muy buena posición. Y tal vez nunca imaginó que tendría esas posibilidades cuando empezó su aventura en política. Olsen viene de ser ministro del gobierno de Lasso. Me parece de los pocos supervivientes del gobierno de Lasso, ¿no? Toma vida en el novoísmo, se convierte luego en candidato a la Asamblea Nacional eh, y llega a presidir la Asamblea Nacional. No era el favorito tampoco para presidirla. Tiene un estilo de comunicación diferente, absolutamente diferente. Es de los pocos que comunica algo. Y los números que yo he visto de él en Guayaquil no son malos, tampoco son buenos para una fuerza oficialista. ¿Por qué? Porque va a pesar mucho en qué condiciones llega el gobierno. No es tan importante Olsen como lo es el gobierno para efectos electorales. Es decir, en cierta medida, eh, la marca no va a ser
personal o unipersonal. La marca va a ser el gobierno nacional. Y si la gente quiere castigar o premiar o respaldar el gobierno. ¿Qué puede salir bien para el gobierno? La fragmentación del voto. Entre mayor cantidad de candidatos con algún tipo de peso, mayor posibilidad de que el voto se fragmente y en esa fisura hay más probabilidades de que el candidato ganador resulte alcalde o alcaldesa con un porcentaje mínimo de diferencia. Tenemos alcaldes ya en el país con 21, 22%, como es el caso de Quito, y podría darse la quiteñización de la ciudad de Guayaquil. Eh, a mí lo único que me tiene perturbado de este anuncio es que a mí Olsen me negó que iba a ser candidato. Me siento profundamente engañado. Entonces, han comenzado engañándome. ¿Qué puede salir mal, muchachos? Aquí en este programa me dijo que no iba a ser candidato a la prefectura de Guayas ni a la alcaldía de Guayaquil. Yo quiero una explicación de qué pasó, en qué momento cambió de opinión, quién lo hizo cambiar de opinión. Seguramente fue el presidente, porque el presidente ha escogido personalmente a los candidatos. El presidente es el jefe de campaña de su movimiento. Y es quien toma las decisiones en su movimiento y es quien ha decidido que Olsen sea candidato a Guayaquil para mala suerte de Andrés Guzmán, que era quien realmente tenía intereses de ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Entre los candidatos anunciados para este cargo está la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que según la gran mayoría de encuestas que yo he visto, arranca como la favorita. ¿Significa que Cynthia Viteri va a ganar? No, no significa eso. Una cosa. Es muy distinto arrancar como favorito que ganar una elección. En la elección pasada, Cynthia arrancó como favorita y perdió, por ejemplo. Arrancó como favorita y Aquiles Álvarez, que arrancaba en tercera posición, le ganó. Así es la política. Falta por definir la figura del aquilismo, que me parece puede tener algún tipo de peso y representación. Finalmente no se consolidó la candidatura de Jan Topic en ningún partido. No se ha consolidado la candidatura de Henry Cucalón en ningún partido. No sé si terminará intentándolo por el movimiento que lo auspició para la aventura presidencial, que salió muy mal, pero Henry Cucalón yo creo tiene plenas intenciones y derecho a aspirar a la alcaldía de Guayaquil. Le fue como el zapato en la aventura presidencial porque sacó menos votos que Juan Fernando Velasco. Pero en Guayaquil, claro, la pelea puede ser otra cosa, porque lo que aspiran las fuerzas es que Guayaquil no se divida o se polarice como se polarizó en la elección presidencial. Los socialcristianos, que durante mucho tiempo estuvieron en conversaciones para ampliarse más allá del partido, buscando gente como Jan Topic, como Otto Sonnenholzner, buscando salir de las fronteras del PCC, a sabiendas de que las fronteras del PCC les quedan chicas. Han tenido que recular luego de los nombres que se habían presentado, ni Acaiturri, ni Diana Pazley, ni Vicente Tallano, ni... alguien más se me escapa. Ni alguien más que se me escapa, han recibido la venia del partido. Ayer, y esto ya se venía conversando desde hace 3 o 4 días, muchos terminaron siendo sorprendidos por este anuncio. Más allá de cualquier diferencia, quiero invitar a todos los guayaquileños de nacimiento y de corazón a que juntos hagamos una reflexión. ¿Es Guayaquil la misma ciudad que Jaime Nebot nos entregó hace 8 años? La delincuencia se ha apoderado de la ciudad, que está, según información internacional verificada, entre las más peligrosas del mundo. Sicariato, asesinato, femicidio, violación, secuestro, robo y vacuna mantienen sumidos en el miedo a sus habitantes, mientras que alcaldes y presidentes se han responsabilizado entre sí de la situación, en lugar de unirse para enfrentarla y resolverla.
La regeneración urbana ya no avanza ni se mantiene. La obra pública es escasa. Los servicios municipales, especialmente los de educación, salud, recreación gratuita, se han deteriorado, afectando principalmente a quienes más lo necesitan. Definitivamente Guayaquil dejó hace mucho tiempo de ser la ciudad que los guayaquileños merecemos, aquella que las Naciones Unidas reconocieron como paradigma del progreso, de un ejemplo de buena administración. Hoy se encuentra en la deriva, mientras el autoestima de su gente decae cada día. Pero Guayaquil no nació pues para resignarse, ni para el miedo, ni para conformarse con menos. Por eso debemos preguntar, ¿queremos y vamos a seguir aceptando los mismos resultados por elegir autoridades sin experiencia, sin firmeza, sin valentía? Bien, ¿qué busca él en su mensaje? Muy largo, lo siento, dura como 5 minutos, no lo voy a poner todo completo. ¿Qué busca el Partido Social Cristiano? Si no lo conoces y eres millennial, se llama Andrés Roche, tiene muchos años haciendo política. Es de la plana antigua del Partido Social Cristiano, ya pinta canas en la barba, antes no tenía canas cuando yo lo conocí a Andrés. Eh, es un hombre cercano y leal a Jaime Nebot, más que al Partido Social Cristiano Jaime Nebot. Ha sido congresista, asambleísta, director municipal, director especialmente de la Agencia de Tránsito Metropolitano, del ATM Guayaquil. Y simboliza el antiguo Partido Social Cristiano. Esto es una apuesta que a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que el PSC iba a buscar una renovación. Luego de las fatídicas cifras y resultados que obtuvo en la última elección, donde el Partido Social Cristiano perdió al mismo tiempo Guayas, Guayaquil, Machala y muchas de sus plazas tradicionales, y donde se redujo a una fuerza pues, chiquitita que está hoy representada en 4 asambleístas, me parece, en la Asamblea Nacional. Yo creía que el camino que iba a seguir el Partido Social Cristiano era el camino de la renovación total y absoluta. Es más, era el camino que me parecía más lógico. Si lo que tiene te ha salido muy mal, podía ser lógico que el partido se reinventara. Y para reinventarse tenía que buscar cuadros muy distintos, sobre todo cuadros muy jóvenes, muy frescos, muy de renovación de la vieja casta social cristiana. Pero la apuesta parece ser otra. Si tengo que interpretar cuál es la apuesta, sin hablar con los protagonistas, simplemente mirando los hechos, creo que el Partido Social Cristiano va a buscar recuperar el capital político de Jaime Nebot. De todos los socialcristianos, esto parece un dato curioso, pero ahí hay lecturas, ¿no? De todos los socialcristianos, el que tiene la cadencia de voz más parecida a la de Nebot es Andrés Roche. Si tú lo escuchas a Andrés Roche, escuchas la cadencia con la que Nebot hablaba, en otro tono, por supuesto, con su propio estilo, pero hasta la misma cadencia. Es una persona que fácilmente se vincula con el nebotismo, si es que este existiera. ¿Alcanza eso para el PSC? Yo diría que no. Yo de entrada apostaría en contra del Partido Social Cristiano. A lo mejor pierdo, ¿ah? Pero yo apostaría en contra de entrada. No sé si alcanza al Partido Social Cristiano volver al antiguo PSC para intentar recuperar de la nostalgia lo que alguna vez fue Guayaquil, de la mano de León Febres Cordero y Jaime Nebot. Sobre todo porque fue el mismo Partido Social Cristiano el que luego escogió a Cynthia Viteri, que hoy corre como favorita, pero por otro movimiento. Y Andrés Roche fue director de Cynthia Viteri. Bueno, va a ser una campaña realmente, realmente interesante. Una de las plazas más interesantes para mirar va a estar en Guayaquil.
La Revolución Ciudadana, que es la otra gran fuerza política. Hoy Guayaquil está roto en tres fuerzas políticas, ¿no? La RC, el gobierno y el Partido Social Cristiano, que mantiene todavía un reducto y una votación importante en Guayaquil. ¿A qué apuestan las tres? A que no necesitas el 50, necesitas el 30. Con el 30 eres alcalde. Bueno, el Movimiento Amigo, que es el movimiento con el que irá a elecciones, la Revolución Ciudadana, ha formalizado y anunciado lo que muchos venían comentando como una posibilidad en estos últimos días, y es que el asambleísta y líder político joven de la Revolución Ciudadana, Juan Pablo Molina, será el candidato a la alcaldía de Guayaquil. Eh, Todavía se llaman precandidatos a la alcaldía, porque hasta que no se inscriban, pues las cosas están así, pero es una de las fichas con las que la Revolución Ciudadana quiere terciar las elecciones. ¿Qué va a pasar con Reto, aliado hasta hace poco de la Revolución Ciudadana? Pues yo creo que muy poco, porque no se terminan de asentar en la realidad. Reto quiere que el candidato a la alcaldía sea Aquiles Álvarez, que está en la cárcel del Encuentro. Está un poco difícil explicarle a Reto que es jodido que Aquiles logre ser candidato, pero insisten ellos en que el candidato tiene que ser Aquiles. No han querido trabajar en un nuevo candidato, no han querido, esa es la verdad, no lo han hecho. Y yo creo que tenían posibilidades. Se habló en algún momento de Fiorella, la esposa de Aquiles, y me parecía de los nombres más interesantes que se habían soltado en política. Eh, la RC apuesta por un cuadro absolutamente desconocido. A lo mejor lo conoce quien está en el mundo de la política o quien está en el periodismo político, pero a efectos generales es lo mismo que la señorita Ovidia del oficialismo en Quito. No es el caso de Aquiles. Alguien me dirá, ya, pero Aquiles Álvarez no era tan conocido, ya. Aquiles Álvarez era directivo del Barcelona, que a efectos prácticos es mucho más importante que ser ministro de Estado en la ciudad de Guayaquil. Entonces no es comparable, no es el mismo caso, ¿no? Aquiles no tenía experiencia en política, pero venía de la dirigencia deportiva, que a efectos prácticos es muy relevante. Sin embargo, no necesita de grandes nombres la Revolución Ciudadana, porque al igual que le pasa al gobierno nacional, su marca pesa. Es decir, mm, mucha de la votación que tiene la RC o que tendrá la RC no viene del nombre que ponga. Correa pone un cono y el cono recibe votos, porque así funciona. Por eso pudieron crear, luego Luisa González se ganó su liderazgo y luego Andrés Arauz se ganó su liderazgo, pero los dos tenían un peso muy ligerito en la política nacional cuando los escogieron candidatos a presidente, y a la final ambos terminaron aprovechando la corriente del correísmo para construir su propio peso. Bien, mientras converso con ustedes, me acaba de llegar una encuestita de los amigos de El CIES, que como estamos aquí entre nos y no nos escucha nadie, puedo compartirlas con ustedes. Eso es el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, que más o menos por los primeros días de cada mes tiene la gentileza de compartir conmigo y a la vez con ustedes sus encuestas. A ver, yo voy haciendo capturitas y las voy poniendo, ¿vale? Así va a funcionar mejor, creo. Este es el boletín de junio del 2026 que se publica ahora en los meses de julio, en los primeros días de julio. Bien. La ficha técnica de esta encuesta es la siguiente. Con un margen de confianza del 95% y un margen de error de el más menos 4% en Quito y en Guayaquil, y habiendo sido levantada el 26-27 de junio con entrevistas cara a cara con 820 casos, podemos ir a mirar estos datos. Primero, el
el estado de ánimo de la nación, que es siempre uno de los datos más importantes para mirar. Dice así. 77% de la nación, eh, 78% de la nación es pesimista de los resultados que tendrá la situación actual del Ecuador. Y el 22% se declara optimista. Sigue habiendo una gran mayoría de gente creyendo que el Ecuador está en un mal camino y va por un mal camino. Los niveles de pesimismo son casi idénticos en Guayaquil y en Quito, ligeramente superiores en Guayaquil. Y los datos, pues, no varían o no distan demasiado de los datos que hemos tenido en ediciones anteriores de esta misma casa encuestadora. En los próximos 6 meses, ¿usted considera que el Ecuador estará igual, mejor o peor? Pregunta el CIES. Así responde la gente. El 43% cree que estaremos igual, el 42% cree que estaremos peor, mejor solamente el 12 más 1%. Para junio, el 85% de los ciudadanos cree que el país estará igual o peor en los próximos 6 meses. O sea, la expectativa en el corto alcance es tremendamente negativa. Guayaquil tiene un panorama más crítico. 9 de cada 10 considera que el país estará igual o empeorará. Apenas el 10% tiene una expectativa de mejora. Apenas el 10% de los guayaquileños. 1 de cada 10. Es muy loco. Los principales problemas del Ecuador, según la encuesta del CIES esta mañana. Inseguridad lleva largo la ventaja como el principal problema del Ecuador, a la que además le puede sumar, porque la lista sí lo permitiría, sicariatos, delincuencia organizada, robos, vacunas, para un absoluto gran total de 53% de los ecuatorianos preocupados de una u otra forma de problemas de inseguridad. Es decir, más de la mitad de los ecuatorianos. Es muy alto en Guayaquil, pero también lo es en Quito, donde las cifras históricamente han tenido mucha más distancia que las que estamos viendo hoy en esta encuesta del CIES. La lectura de la encuestadora es la siguiente. Dice el CIES, en junio, la inseguridad se mantiene como el principal problema percibido del país, alcanzando el 57% en el consolidado. El incremento se explica especialmente por Guayaquil, que alcanza el 68%, mientras Quito registra 46%, ampliando nuevamente la brecha territorial en la percepción de este problema. Ya, pero esa brecha es cada día más corta, es cada día más corta. Porque hubo una época no muy lejana en la que Quito se sentía como una isla de paz y ya no más, ya no más, ni en las conversaciones, ni en las encuestas, ni en la postura política. Yo creo que la inseguridad, por ejemplo, en la campaña va a jugar por primera vez algo determinante en la campaña en Quito. En contraste, la economía, el 22%, y el eje de mal gobierno corrupción, 17%, reducen su peso relativo frente a mayo. Es decir, se contrae la cantidad de ecuatorianos preocupados de estos problemas. Se trata de una reorganización de las prioridades ciudadanas. No es que el gobierno mejoró, la economía mejoró, sino que la gente deja de preocuparse por eso, por preocuparse por la inseguridad, piensa esta o analiza esta encuestadora. La inseguridad incrementa nuevamente su peso dentro de la agenda pública. La inseguridad mantiene su condición de principal demanda hacia el Estado y aumenta su intensidad, mientras los temas económicos e institucionales continúan formando parte del malestar acumulado. Pregunta el CIES, ¿qué palabra describe mejor lo que usted siente frente al país?
brutal esto. Indignación. Esa es la emoción del Ecuador. Muy, muy, muy famoso indicador de esta encuesta, muy, muy polémico también indicador de esta encuesta, la valoración o la calificación del presidente de la República. El presidente Noboa llega a 26% de aprobación, 74% de calificación mala o muy mala. Bueno, muy buena, 26, mala, muy mala, 74, siendo muy duramente castigado, según el CIES, en la ciudad de Guayaquil, con 78% de rechazo y apenas 22% de aceptación. A esto me refiero cuando les digo que la campaña de Nils Olsen no va a ser de Olsen. La campaña de Nils Olsen tiene el peso del gobierno. El gobierno siempre es un peso. A veces es un peso positivo, a veces es un peso negativo. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno en noviembre? ¿Va a ser una carga o va a ser un trampolín? Para que vean cómo ha fluctuado la calificación del presidente Noboa en este año. Esta es la estadística, mírala. De enero a junio, siendo junio el azulito y enero el gris. Si tú miras la última estadística, que es la que dice calificación, arranca en 37 y llega en un pico en marzo a 43 de valoración positiva. Y cae finalmente en junio a lo que resulta su peor mes en calificación, seguido de mayo, con apenas 26 puntos de calificación positiva. ¿Cómo varió tanto? Arrancó en 37, llegó a 43, cayó a 26. ¿Qué ha pasado en el medio? Pues inseguridad, apagones, hay un montón de factores. ¿Es recuperable? El presidente tuvo una caída de 35 puntos antes de la última elección. Así es la política.